tardes, señoritas. Aquí tenemos la grabación que les había prometido para el resumen de las clases de inglés, que con ustedes ya no se pudo hacer un resumen ni tampoco apoyarlas con mayor información por los cursos y las charlas que estaban recibiendo. Bueno, en la clase número 1 teníamos como principal tema el uso de must como obligation and prohibition, must and mustn't, positivo y negativo. Y las tareas eran una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tareas de esta clase que había que trabajar, las cuales yo expliqué en su momento y que había que pasarlas en cuaderno, que ya que ya alguna de ustedes me ha enviado, espero que ustedes lo hagan, está en el libro, en las páginas del libro, que tiene las correcciones que ustedes pueden seguir sin ningún inconveniente. Vamos a ver ahora la clase número 2. La clase número 2 prácticamente sigue, acá está, sigue con el mismo tema. Es página 42-43. Entonces la clase 1 era la página 41, 40-41. Clase 2, 42-43. Seguimos con expressing obligation and lack obligation, pero en este caso se va a utilizar have y has, que habíamos utilizado must and mustn't y también puedo utilizar have y has, pero uno de los temas que también se tenía que trabajar era el auxiliar do y dos y el did en pasado y el done que es como verbo. Entonces aquí los tenemos en la parte de arriba el uso de los verbos, ¿sí? En presente do con terceras personas dos, el pasado did con todos y el verbo done hecho que se utiliza con have y has porque es participio. Luego, como auxiliar, lo uso para hacer preguntas con todos los demás verbos que no sean el to be. Entonces, acá se usa do con I, you, we, they y dos con she, he, it y luego el verbo y luego el resto de la oración. Y si está en pasado, did con todos los pronombres y luego el verbo. El verbo sí, no se pasa a pasado porque ya está el auxiliar, solo el verbo sigue en su forma, en su forma normal de presentación, de participio. Entonces, es importante que hiciéramos este repaso de los auxiliares. Y los ejemplos, do you speak English? Did you speak English? Does he speak English? Did he speak English? Aquí están los ejemplos. En rosado el verbo. Vean que con terceras personas no lleva S porque es pregunta, no es afirmación. Con terceras personas she, it, is, dos y did es con todas las demás. Bueno, aquí ya tenemos repasando must, a must, pero también tenemos have. Must es obligación, debería, es una obligación como que más fuerte. Nosotros deberíamos llamar temprano. El have to es como una obligación, pero de lo que tú tendrías que hacer, una recomendación de lo que tendrías que hacer. Si no lo haces, bueno, es cuestión ya tuya, pero es una recomendación, pero también da una parte como de obligación, ¿verdad? Pero más que todo es recomendación. En cambio, must es algo obligado, es una ley. Entonces, must sí se puede usar en carteles, se puede usar cuando entro a un lugar y me están prohibiendo hacer algo. El have es más informal y lo uso para dar una recomendación. Y lo vemos en positivo. We must call. Vean que va antes del verbo. Have, he has to wear. Vean que have va con un verbo, por eso have o has to, y luego va el verbo. Y must solo se agrega antes del verbo. En negativo, mustn't. En negativo debe llevar auxiliar doesn't have to wear. Ya se juntan tres palabras más usando el have. En pregunta, el must sirve de auxiliar, entonces es must we call. Y en pregunta, pues ya sabemos que ya se agrega el dos. No se utiliza have como pregunta, sino que se agrega el dos o el do dependiendo qué pronombre estoy usando. Y respuestas positivas, yes we must, no we mustn't, yes he does, no he doesn't. El auxiliar me sirve para contestar. Entonces dice que must es auxiliar verb, es un verbo auxiliar, si se dan cuenta, porque lo estoy utilizando para pregunta. No necesito otro auxiliar. Y no es must, don't must, sino que es mustn't. O sea, must not, pero es más fácil utilizarlo mustn't. Must has no pasa future forms. Dice que must no tiene forma futura. Si queremos hablar en futuro, usamos
el had to and will have to. O sea, en pasado had to y will have to. O sea que must solo se utiliza en presente, en negativo y lo uso para hacer pregunta. Si yo quiero dar prohibiciones, hacer prohibiciones en futuro y en pasado, entonces tengo que usar el have, ¿sí? Entonces dice, yes, I go to, I must go, sino que yes, para responder, yes, I go to the dentist. I speak to her tomorrow. Very common in questions. Es muy común hacerlos en pregunta, dice. Most we well. No es muy común, perdón, hacerlos en pregunta. No, o sea, most we call early, no very common. Ahora en have tenemos, como había hablado, el have to es no auxiliar. No es un auxiliar, por lo tanto, le tenemos que agregar do y dos o did. Dice que no se utiliza have, hadn't, sino que es didn't have. Ok, didn't have. O sea, si quiero pasarlo a pasado, uso el auxiliar did. Sí, para negar algo. Y dice, you have to talk about the past and will have to talk a future about the future. O sea, si yo quiero hablar del pasado, uso have to, y si quiero hablar del futuro, le agrego will al have. Y ejemplo, yesterday I had to go to the dentist. I will have to speak to her tomorrow. O sea, aquí está el pasado y el futuro aplicado en oraciones y es muy común en preguntas. O sea, si quiero preguntar, do we have to, si tenemos que hacer algo, si es una obligación, en cambio, must es muy difícil que se utilice en pregunta por eso es que se usa más para dar prohibiciones en lugares formales. En cambio, para prohibir informalidad es have to o has to, dependiendo el pronombre. Aquí tenemos otro ejemplo de modal of obligation. The main verb is obligation. Are must, have to, and should. También should podemos usarlo para obligación. The past of have to, has to is had. Must is the for personal obligation. Como les decía, have is for general obligation. You must stop here. Aquí lo vemos en negrillas. You have to wear a seatbelt when you drive. You must answer at least one question. You should call. Aquí estoy dando una sugerencia. Tú deberías llamar a Mari. I have to. She miss you a lot. Yo sé que ella te está, le haces mucha falta. Aquí lo tenemos en should. She looks sick. She should go home. I must do some work. You shouldn't have smoked. I have to return the book now. I had to wear a school uniform when I was a child. Está en pasado, vean, I had to wear, I have to return. En presente, yo tengo que regresar. Él debería, no deberías de estar fumando tanto. Esto es más que todo en la clase 1 y en la tarea 1 y 2, la gramática que es importante acá en esta clase. Vamos a la clase número 3. En la número 3 vamos a trabajar el Don't be frightened, making suggestions. Vamos a hacer sugerencias, express preference, expresando preferencias y con los adjetivos terminados en ing, utilizando which y that. Páginas 44 y 45 son las que llenan esta tarea. Aquí los vemos comparando palabras, adjetivos terminados en ed y ing. Los terminados en ed son más que todo como sentimientos y el ing son sentimientos y ld son adjetivos que están expresando algo que me hace sentir otra persona. En cambio, los ing son los que yo siento, ¿sí? Son mis sentimientos, son emociones que yo tengo, pero no se refiere específicamente a algo. En cambio, el ED sí es producto, es un sentimiento producto de algo que está pasando. Entonces es I am annoyed, estoy molesto, you are amused, tú te diviertes, she is bored, we are excited, you are satisfied, they are confused. ing, I am annoying. Vean que los dos llevan to be. You are amusing, she is boring, we are exciting, you are satisfying y we are confusing. Tenemos what is the difference. Aquí tenemos otro ejemplo, la diferencia con ed y ing. Dice que ed describe los sentimientos propios de una persona, mientras que el ing describe situaciones o cosas de una persona causados por sentimientos. Entonces, LD es bored, confused, interested, excited, surprised.
The lesson is difficult. I am confused. Eso es lo que yo estoy confuso de algo de la clase. Mientras que en ing describe la situación de una cosa o persona a causa de los sentimientos. Boring, confusing, interesting, exciting, surprising. The lecture is very confusing. I don't understand. O sea, que está hablando de que la lectura es confusa. No está hablando de lo que siento, sino que lo que provoca. La lectura provoca confusión. The movie was so boring. La película está muy aburrida, así que Jim se durmió temprano. Vemos aquí otro ejemplo, cómo se les agrega, vean la ed a los cómo me siento y cómo se le agrega a ella lo que me hace sentir, ing. Entonces, she is frightened, they are bored, I am so realized. No se le tiene que olvidar que lleva to be. Lo que me hace sentir son las snakes, Sam's teacher, the lesson and the bats. O sea, aquí está, en terminación ing, está nombrando más un objeto que hace sentir eso y en la ed está nombrando lo que yo siento. Tenemos aquí este ejemplo que había dado, the difference between that and which. Aquí vamos a ver qué es that and which y cómo se utiliza. That is used to indicate a specific object, the item, person, condition, which is used to add information to object, item. Entonces dice que that es usada para indicar un específico lugar, persona, condición. Y which es usada para agregar información. Entonces that se sirve para hablar específicamente de algo y which es cuando yo quiero agregar información de algo que no es necesario que esté ahí, simplemente yo lo quiero agregar. ¿Ok? Entonces es como that para explicar y which para agregar, ¿verdad? Entonces my phone, which is an iPhone, it is working. Mi teléfono, el cual estoy agregando es un iPhone, pero si quiero omito y se queda solo isn't working, no trabaja. O sea, esa which tiene una frase, una oración que yo puedo quitar y aún así tiene sentido la oración en inglés. Tenemos el would like y el would like to. El would like más the noun y would like to más verb. Es que quiere decir te gustaría. Sí, te gustaría una copa, te gustaría tomar. O sea, el tú se utiliza cuando voy a usar un verbo y la would, solo la palabra would like cuando yo voy a utilizar un adjetivo o algo de lo que yo estoy hablando que le gustaría a la persona, ya sea algo de comer o ir a algún lugar o como o que le quiera regalar. Mientras que cuando yo quiera hablar de una acción, uso el would like to. Le tengo que agregar el to para colocarle el verbo. Viene en medio de la oración entre el pronombre y de lo que estoy hablando. Cuando es negativo, escribo wouldn't. En ambas ocasiones, cuando es pregunta, me sirve para pasarlo al inicio y hacer pregunta porque es un auxiliar. Va al inicio would y like se queda en medio del pronombre y el resto de la oración y like to también. Y si quiero contestar, yes I would. Y si quiero contestar en negativo, no I wouldn't. En respuestas cortas y respuestas largas. Esta era la clase número 3. La clase número 4, página 46 y 47. Teníamos bastante que hacer ahí. Aquí es lo mismo, la misma gramática. Habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios que había que hacer, que ya está explicado en las páginas del libro y si quieren ver de nuevo el video que siempre subo. En la página 5, página 50 y 51, teníamos 1, 2, 3, 4 tareas. Habría que hacer un proyecto de recorte, si se acuerdan, sobre lo que tenemos en Guatemala y escribiendo en inglés. Ya voy a revisar esas tareas que no he recibido, pero va a ser importante poder ver qué es lo que ustedes consiguieron. La 7 y la 8, esta presentación se dividió en la página 56, la clase 7, y la página 57 en la clase 8. Y aquí hablamos del infinitivo. Un infinitivo. ¿Cómo se utiliza? La forma básica dice que es el tú, va antes del verbo. Entonces, si yo quiero hablar, utilizar el infinitivo en las oraciones, va con tú. Y este es un acto o un nombre que empieza con tú. Dice, to be, estar, on time is. A tiempo es importante. To arrive, nosotros tratamos de arribar.
Este infinitivo, aparte de que se escribe con, con la palabra tú antes, también se debe traducir como ir, ¿sí? En el momento de traducir a español. Y hay formas pasivas del verbo. También esto venía como parte de la gramática de estas dos páginas, la forma pasiva. Y la forma pasiva aquí es con el to be. En presente, I am, you are, o sea, am, is, y are, y en pasado, was y were. Y vimos entonces que en el presente yo puedo decir en la forma activa que alguien limpió el cuarto, cleans. Mira, es activa estas formas porque no tienen pronombres. Las palabras se usan somebody porque, o sea, alguien, ¿verdad? Stole. Los verbos están en presente. En cambio, en la parte pasiva, simple past, en pasado simple, entonces es el verbo the room is cleaned. El cuarto está es limpiado. La laptop fue robada. ¿Sí? Por alguien. Vean, por alguien. En la pasiva la respuesta es alguien, pero no sabemos quién. Y en la activa se está diciendo que ese es alguien y el verbo va a ir en presente siempre porque no sabemos si es segunda, primera o tercera persona, entonces debe llevar la S como se utiliza, como normalmente se hace. Y hay una lista de verbos, no todos se pueden utilizar en la forma pasiva. Entonces tenemos que ver muy bien cuáles son. Aquí está en la lista, algunos de ellos, ¿verdad? Es de investigar específicamente, es affirm, agree. Y entonces estos verbos vienen con el pronombre, vienen con el verbo más el otro verbo que lleva tú antes. Entonces, yo no puedo esforzarme para tomar tiempo con algún dinero esta semana. Entonces, esforzarme para estar de acuerdo en reunirme, ayudar a incrementar. Se dan cuenta, son dos verbos. El primero puede ser el primero en presente y el segundo con el tú. Se traduce como ar, ir. Estas son de ambas clases. Y las tareas, pues aquí fueron menos tareas, ¿verdad? Porque solo era una página y ya había 2 o 3 ejercicios nada más de cada página. Y aquí esta fue la última clase que no completamos. Fíjense que el writing y el grammar workout no lo van a hacer, no me lo entregan, solo va a ser listening y speaking que hicimos. Entonces, hasta donde llegamos en la grabación con ustedes, hasta ahí van a entregar la clase número 9 o la 10, perdón. La 9 sí la van a lograr con la página 58, sí, el opener, el reading, el after reading y el pronunciation, pero la 10 solo el listening y el speaking, porque ya no dio tiempo de poderles explicar el resto de las tareas, así que no me entregan esa tarea completa, solo hasta donde expliqué. Aquí que trabajamos el futuro usando will, el futuro simple. Y dice que will se utiliza para promesas, para decisiones que se pueden cambiar, para hacer voluntariado de algo. Y como es un auxiliar, no necesita otro verbo, por lo tanto lo puedo usar en pregunta. Y si lo quiero usar en negativo es want. Casi nunca va will not, sino que va unido want. Como es un verbo simple, pues entonces le decía que en presente I will en medio del verbo y el pronombre, en negativo le agrego want y en futuro, en pregunta, lo paso al inicio y así de esa manera hago la pregunta. Vimos el conditional zero en conditional first. El conditional zero es cuando la oración inicia con if, porque es una condición. Hay dos oraciones. La primera inicia con if y está en tiempo presente el verbo y la segunda es la respuesta de la condición o lo que me voy a ganar si yo hago lo que me dice la primera oración y esta también va en presente. Ahora, el first conditional es el tiempo presente y el will o want, que es el que estamos viendo como gramática. Llegamos hasta zero and first conditional hasta aquí. Entonces siempre va mi oración iniciando con if, coma, y va otra que es la consecuencia de la condición del primero, pero esta estará en futuro, usando will, que ya sabemos que va antes del verbo. Esto sería, en resumen, chicas, lo que es todas las tareas de este bimestre. Espero haber aclarado mayor duda o poner más claro todo el tema para que las que no hayan entregado tareas sea más fácil que la puedan hacer. Como siempre, en las páginas de PDF yo dejé grabada lo que se iba a agregar y ustedes ya solo seguían por los ejemplos que están ahí. Cualquier duda estoy a la orden. Bendecida tarde.